Bueno, muchas gracias. Es mi turno de partir las charlas generales. Como decía, para mí es un honor estar hablando después del Dr. Adams. La charla del día de hoy particularmente trata sobre lo que ha hecho el Laboratorio de Ecología y Morfometría Evolutiva en el tiempo. Se titula Historias de vida en base a la forma animal, morfometría geométrica y sus aplicaciones, zoología y ecología evolutiva. Si bien hemos escuchado ya al doctor Adams dar una charla bastante informativa sobre el uso de la morfometría geométrica en diferentes líneas, yo voy a ser un poco más general y mi charla va a tratar simplemente de algunas líneas generales del uso y ejemplos en la cual podamos ver en cómo se puede utilizar la morfometría geométrica. ¿Ya? Tenemos claro que la morfometría es una rama encargada de caracterizar la forma de los organismos y cuantificar su variación morfológica. En sí, lo que busca la morfometría geométrica es medir la forma. ¿Pero para qué? Medimos la forma con una razón, y esta es poder determinar y poder entender por qué los organismos están cambiando o variando su morfología por diferentes líneas. Estas líneas pueden tener una componente asociada a la genética, en la cual los genes conectados con el ambiente pueden desarrollar un mecanismo asociado que va a entregar a los organismos poseer esta variación morfológica y esa diversificación de formas que tiene la morfología. Bueno, nosotros como morfometristas utilizamos o estamos utilizando la morfometría geométrica, pero ¿cuál es la ventaja de la morfometría geométrica sobre otros tipos de formas de analizar la forma? Simplemente es que tenemos una mayor ya visualización de la forma. Podemos, mediante la matemática, mediante la geometría, poder cuantificar la geometría conectada con nuestras preguntas o hipótesis desde un punto de vista multidimensional. Es así, la geometría nos puede entregar informaciones que quizás no podemos observar con el ojo humano, pero que sí están presentes en la morfometría. ¿Ya? Normalmente la morfometría se basa en base de landmarks. Si ustedes se fijan, estos puntos anatómicos homólogos me pueden entregar información sobre relaciones que tiene la morfología en particular, y esta en particular te va a entregar ya información sobre lo que ustedes estén tratando de resolver en base a preguntas biológicas u otras líneas. No solo preguntas biológicas pueden ser respondidas con la morfometría geométrica. Si ustedes se fijan en este árbol de la vida, lo utilizo bastante en mis clases de morfometría, yo puedo observar que cada grupo, cada línea de este árbol tiene diferentes organismos, y cada organismo tiene una forma particular que identifica cada clado en cada intersección del árbol. Si yo con una lupa voy y me acerco al clado de los insectos, por ejemplo, yo puedo ver que el clado de insecto tiene una cantidad de otros tipos de formas, tanto formas de animales extintos como de animales actuales, que uno, para poder trabajar la diversificación de morfología tipo evolutivo, puede ir identificando con diferentes herramientas de tipo morfológico. Si agarro esta misma lupa y hago un zoom en el clado de los reptiles, por ejemplo, yo puedo tener la misma idea. Si bien yo puedo observar que cada tips de los árboles tiene una morfología en particular, la historia evolutiva que está detrás de cómo llegaste a tener esa morfología es la que nos interesa a nosotros como morfometristas. Por lo tanto, podemos combinar todas estas líneas de investigación en la cual nos van entregando información sobre la morfología. Así puedo responder preguntas de tipo evolutiva con la diversificación de la forma, pero de la misma manera puedo responder preguntas de tipo sistemático o taxonómico, en donde especies crípticas muy complicadas de determinar pueden ir diferenciándose entre sí con el uso de la morfometría geométrica. Me aparece en la sección de moderador, así que ahí me voy. Tomar un poco de tiempo, no sé por qué me salen en la línea. De la misma No manera se uno puede, ven. no se ve, ustedes no la ven, a mí me aparece al No. medio, perdón. Bueno, de la misma manera uno entonces puede hacer preguntas de tipo ecológica o preguntas de tipo macroevolutiva, en donde estas relaciones morfométricas me pueden ir respondiendo a diferentes tipos de preguntas. Por lo tanto, estas pueden conectarse entre sí para seguir respondiendo preguntas de tipo morfológica.
El laboratorio de morfometría y ecología evolutiva se ha desarrollado en los últimos tiempos en responder preguntas que conectan la sistemática con la ecología y la evolución. Lo que voy a hacer en esta charla simplemente es hacer un barrido de algunas, que solamente hice una selección de algunas cosas que ha hecho el laboratorio y voy a contar de forma corta más o menos lo que estamos haciendo y lo que se puede llegar a hacer con morfometría geométrica. Bien, no es por querer polemizar, pero quise elegir mi primera diapositiva de ejemplos con los murciélagos, ¿ya? No es que quiera hablar de COVID, pero obviamente elegí esta primera, es un trabajo que hicimos con Daniela en Alemania y Carmelo Fruciano, en la cual una pregunta bastante interesante de tipo sistemático, ¿ya? En taxonomía, estos murciélagos de herradura tenían la capacidad, estos viven en conjunto, son 5 especies de murciélagos de herradura que viven en la misma zona, por lo tanto viven en simpatría, poseen una dieta similar y una estrategia de caza relativamente similar. No conocíamos mucho cómo era su estrategia de caza, pero lo que sí sabíamos era que con la morfometría tradicional, ya en base a líneas, ángulos y otras cosas, no podíamos identificar la diferenciación morfológica de estos grupos de especies. Por lo tanto, lo que hicimos fue utilizar morfometría geométrica alar, pero implementar y conectar la pregunta de tipo ya ecológico evolutivo para ver la diferenciación sistemática de estos grupos de especies con algo más. Esto era desde una componente más funcional. Por lo tanto, lo que conectamos fue la estrategia de caza de este ya murciélago. Se fijan, las alas tienen los landmarks asociados al tipo ya entre sus alas. Y este primer ejemplo es una especie en particular que tiene un tipo de vuelo en particular. Por lo tanto, la presión de modificación de los landmarks en cada parte del ala me podía entregar ya variaciones geométricas asociadas. Se fijan, esta otra especie tiene un tipo de vuelo mucho más amplio, las alas las extiende más, ¿ya? Y se deja caer. Por lo tanto, los diferentes tipos de presiones que hay al movimiento del ala conecta la funcionalidad del tipo de caza de alimento con la geometría alar. Por lo tanto, pudimos identificar que con la morfometría geométrica estas relaciones podían identificar diferentes grupos de especies, ¿ya? Desde una especie críptica taxonómica en morfometría tradicional, conectándola con la morfometría geométrica podíamos identificar los grupos de especies ya geométricos. Siguiendo desde el punto de vista de los vertebrados, Mónica Angulos Bedoya, ¿ya? Ella es estudiante de doctorado actualmente de la Universidad de EAFIT. Mónica estuvo trabajando con nosotros en una pasantía en el laboratorio. Ella trabaja en cocodrilos, está respondiendo a una pregunta bastante interesante también del tipo de vista funcional y taxonómico, ¿ya? Grupos de especies crípticas de cocodrilos que se repartían en diferentes grupos de ríos en Colombia. Mónica nos va a comentar un poco más sobre su trabajo el día jueves 7 de mayo a las 12:30, tiene una presentación, pero simplemente nosotros lo que hicimos con Mónica y su parte de su tesis doctoral fue la primera integración, primero con modelos 2D, y luego ir haciendo un upgrade de su trabajo al 3D para poder responder cómo la morfometría geométrica podía identificar estas morfologías crípticas con relaciones de función ya, y morfometría geométrica del cráneo en estos cocodrilos, caimán cocodrilos. Ya parte de los primeros resultados que tiene Mónica en su tesis. Luego, no es que yo sea chocho de mis estudiantes, pero me gusta mostrar lo que están haciendo, porque es un orgullo mostrar lo que hace cada uno de sus estudiantes. Este otro trabajo está realizado por Rocío Álvarez Varas. Rocío está haciendo su tesis doctoral particularmente en tortugas marinas del género Quelonias midas, que es bastante una tortuga muy, muy trabajada. Rocío lo que hace es mezclar diferentes preguntas desde el punto de vista filogeográfico, genética de poblaciones, con las migraciones de Quelonias midas. Acá en parte de su primer capítulo de tesis, lo que hizo fue mezclar la taxonomía con la morfometría geométrica para identificar linajes genéticos en Quelonias midas. Un trabajo bastante arduo, porque lo que hizo Rocío, que les va a contar también este miércoles 6 de mayo a las 12:40, lo que hizo Rocío fue elaborar un protocolo para tomar fotografías de tortugas de Quelonias midas,
en las diferentes partes, ¿ya? Tanto del Océano Pacífico como del Océano Atlántico, y a los pescadores se les entregaba este protocolo para que ellos tomaran fotografías para luego nosotros pudiéramos landmarkear, ¿ya? Y ella pudiera hacer el trabajo morfométrico. Ella ha hecho un muy buen trabajo en diferentes estructuras de Quelonia y viendo las relaciones que hay entre los linajes genéticos de ya las tortugas con diferentes melanismos, las tortugas melánicas negras de una sección del Atlántico y de tortugas ya de color amarillo de una sección del Pacífico. Ahí Rocío les va a contar un poco más detallado de lo que se trata ya su estudio. Siguiendo la línea de los estudiantes, Amado Villalobos Leiva, que está actualmente moderando esta sesión, está trabajando en un proyecto bastante interesante, que es parte de un proyecto Fondesit de iniciación que estoy trabajando como investigador principal, en la cual estamos estudiando las relaciones del estudio de la migración de una mariposa que es Vanessa caries. Esta mariposa tiene patrones que no conocemos todavía de migración. Esta se distribuye entre Venezuela, el cordillera de Venezuela, hasta la Patagonia, por lo tanto tiene una amplia distribución geográfica y nosotros estamos interesados en poder determinar y conocer los patrones de migración asociados con patrones de altitud y morfometría asociadas a las alas, entre otras líneas, mezclando también genética de poblaciones y ya poder combinar estas líneas para poder responder las preguntas asociadas a la migración. Como Universidad Católica del Maule estamos buscando colaboración en esta línea, por lo tanto pueden contactar a Amado, me pueden contactar a mí más adelante para esta línea. Yéndome a la parte más aplicada, no sé cuánto tiempo tengo, pero a la parte más aplicada, la morfometría geométrica también puede responder preguntas aplicadas. Estaba hablando ya desde el punto de vista más taxonómico ecológico, pero también se pueden responder preguntas aplicadas, como por ejemplo, esta morfometría geométrica podría ayudar a evaluar adaptaciones en invasiones biológicas. Por ejemplo, acá, con una colaboración con la Universidad de Zagreb, nosotros hemos trabajado en una especie en particular, ya que es Diabrotica vigífera, es un escarabajo invasor, y hemos evaluado los patrones de invasión desde Estados Unidos a Europa. Esta es una plaga del maíz, pero hemos determinado que mediante morfometría geométrica podemos identificar que hay patrones de éstasis morfológica, en la cual una vez la plaga se instala en su zona, esta morfología es capaz de mantenerse estable y para poder soportar todos los pares de control de pesticidas, entre otras cosas. Si bien puede tener relaciones asociadas a simetría fluctuante, pero como no tenemos el tiempo como para hablar de todo esto, sin embargo, tiene patrones de simetría fluctuante, pero estas no perjudican mucho la morfología, por lo tanto se hace una superplaga que no es tan afectada por los patrones de control. Otra especie en particular que me gusta mucho, que trabajé yo durante mi tiempo del pregrado y mi magíster, es Ceroglossus, es un escarabajo áptero de Chile, que habita particularmente en Chile desde la región central de Chile hasta el sur. Tiene aproximadamente 8 o 10 especies o más, una amplia cantidad de subespecies que se han sido distribuidas por el polimorfismo cromático de este grupo de especies. Con esta especie yo particularmente he ido estudiando diferentes preguntas, o estudiamos diferentes preguntas porque ya lleva tiempo, en la cual tratamos de responder, no puedo cambiar, si se cambia, cómo ya podemos combinar la morfometría geométrica con la biogeografía, por ejemplo, evaluar reglas biogeográficas como la regla de Bergman, en la cual combinamos la geometría de la forma utilizando las variables de tamaño, en este caso el tamaño de centroide, entre otras líneas, para poder determinar reglas biogeográficas como la regla de Bergman. Como estos son insectos, obviamente no son animales endotermos, por lo tanto no siguen esta regla biogeográfica, y lo que hicimos fue ver una regla inversa ¿ya? De Bergman para poder ver si estas tenía alguna relación sobre la disminución de tamaño en ambientes más fríos. Pero con la misma muestra, uno recicla sus colectas, ya que no hay mucho tiempo ni plata para poder colectar. Con las mismas muestras evaluamos diferentes otras preguntas, y una pregunta muy bonita que hice durante mi tesis de magíster, esto fue hace unos años atrás, en la Universidad de Concepción,
ya bajo el laboratorio de la doctora Villán Jerez, con ayuda del profesor Cristian Hernández de la Universidad de Concepción, evaluamos la evolución de la correlación evolutiva entre la proporción de sexos y el dimorfismo sexual. ¿Qué significa esto? Pudimos 5 ver, minutos. gracias, Amado, pudimos ver que la forma de estos escarabajos no se modificaba cuando la proporción sexual era 1:1. Pero si la proporción sexual era dispar, había una mayor cantidad de machos que hembras, la proporción de sexos cambiaba, por lo tanto había mayor variación de la forma. Evaluamos esto en un componente evolutiva, hicimos correlaciones evolutivas de estas dos variables y nos dimos cuenta que había ya una alta relación entre estas variables. Sin embargo, había algunas especies que sí tenían ya estas, y se debía a que al tener una proporción 1:1, estos escarabajos no peleaban entre sí. En insectos, la pelea macho-machos es bastante común, pero al no tener peleas macho-machos, esto no necesitaba modificar su morfología. Ya. Como me quedan 5 minutos, voy a ir avanzando un poco más rápido. Estoy igual cercano a terminar la presentación con algunos ejemplos. Uno que me gusta mucho fue durante mi doctorado con el doctor Chris Klingenberg en la Universidad de Manchester. Estuvimos trabajando con Drosophila, el género Drosophila. Uno puede creer que Drosophila lo utilizan en todos los laboratorios de genética trabajando con Melanogaster, pero Drosophila es una especie, un género muy diverso, se puede distribuir es capaz de hacer polinizar flores, vive en desiertos, en pantanos, es capaz de estar en diferentes lugares. Esta diversificación, nosotros lo que hicimos fue desde 60 especies en todo el género, hicimos una relación para ver si habían patrones de diversificación evolutiva en la forma alar en el género, y nos dimos cuenta que la morfología alar de Drosophila, a pesar de ser bastante estable, se fijan, la modificación no es aberrante en términos de venación, pero sí tiene ya algo de variación morfológica. Se ven ahí lo que está al lado izquierdo, son dos diferentes grupos de especies que tienen algunas preguntas de tipo evolutiva en tipo de radiación adaptativa. Estamos trabajando en ampliar este estudio para poder hacer conectividad con patrones de radiación adaptativa en los diferentes ambientes, pero podemos ver que existe una alta ya señal filogenética asociada a la forma alar en los diferentes grupos de especies taxonómicos con diferentes preguntas de tipo ecológicas y evolutivas. Bien, voy llegando al final. Quiero hacer una recomendación a las personas que están viendo la charla. La morfometría geométrica es una herramienta muy útil. La ventaja de la morfometría geométrica es que es una herramienta muy barata. Los softwares son gratuitos. Hay una extensa documentación al día de hoy para poder utilizarlos. Hay tutoriales, hay foros en morfometría geométrica. Está para la Geomorph, por ejemplo, en R, está el foro de Geomorph, donde uno puede hacer preguntas básicas y serán respondidas por el equipo de Geomorph o las personas que puedan responder a esa pregunta. La integración de estas líneas de investigación, como les iba mostrando, yo te voy a hacer un barrido de lo que ha hecho el laboratorio, obviamente hemos hecho muchas cosas más. Esta integración de tipos taxonómicas, ecológicas, evolutivas con la morfometría geométrica ha entregado un nuevo auge en la cual la integración de estas líneas nos ha ido entregando las formas de responder preguntas de forma más fácil, por decirlo de alguna manera. Como laboratorio, nosotros hemos hecho algunos cursos. Me ha tocado dictar cursos de introducción a la morfometría geométrica en algunas partes de Latinoamérica. Si alguno de los que está viendo las presentaciones ahora se ve en estas fotos, hay un barrido desde cursos hechos en Perú, Chile, Argentina, Uruguay. El último se hizo en enero en la Universidad de Chile, antes de que nos fuéramos a la pandemia. Bueno, simplemente agradecer a las personas que están viendo esta charla. No sé cuántas personas hay actualmente conectadas en línea. Quiero hacer un especial agradecimiento a mi equipo de mi laboratorio de Ecología y Morfometría Evolutiva, a los chicos que están ayudando actualmente en el Congreso y que han ayudado a elaborar ya las listas de asistentes,
al proyecto Fondesit de iniciación, que gracias a ellos tenemos esta cuenta de Zoom Premium. Además, a mi Universidad Católica del Maule, que gracias a su apoyo hasta el día de ayer, pudimos ver toda la parte técnica de este evento y que ha permitido poder estar contándoles hoy lo que mi presentación concierne. Muchísimas gracias a todos y estoy disponible para preguntas. Muchas gracias. Muy bien, tenemos 5 minutos para preguntas. Nicole Torres, le voy a iniciar el audio. Hola. Hola, Nicole. Hola. Gracias por la charla, Hugo. Muy, muy interesante. Bueno, haces muchísimas cosas y me alegra ver que tienes un grupo tan rico y productivo, porque la verdad es que hay cosas muy, muy interesantes. Gracias. Me uno también a la recomendación del software libre, porque precisamente la morfometría geométrica tiene una comunidad online que es enorme, tanto de tutoriales, de, bueno, R, por ejemplo, Morphojay, con su manual del usuario. Hay muchísimos recursos, entonces es una pena que bueno, se pueda promover quizás el tipo de software que no es libre cuando hay tanto por aprender y por usar tanto Morphojay, R, incluso TPS. Y bueno, simplemente me he quedado un poquito con la curiosidad de que me cuentes un pelín más sobre la regla inversa de Berman. Sí, claro. ¿Eran escarabajos, me parece? Así es. Mira, te cuento. Lo que pasa es que la regla de Bergman es una regla biogeográfica en la cual está hecha para endotermos, ¿ya? Los endotermos aumentan su masa corporal, aumentan su tamaño van a los polos, ¿ya? A climas fríos aumentan su tamaño para poder, en este caso, mantener energía y mantener calor. Lo que nosotros estuvimos trabajando, hicimos colectas de esta especie de escarabajo en todo Chile, ¿ya? Y Chile, al ser un país tan largo, tenemos diferentes tipos de clima. Tenemos desde climas muy, muy secos, desierto, hasta ya la Patagonia, muy fríos. Al hacer estas colectas para responder a otros tipos de preguntas, nos dimos cuenta que estos escarabajos tenían una condición en la cual iban disminuyendo su tamaño, a diferencia de los endotermos, que aumentaban su tamaño, ellos iban disminuyendo su tamaño a los polos. Por lo tanto, al utilizar la morfometría geométrica nos dimos cuenta que además de cambiar su forma, iban aumentando en latitud, hacia climas más fríos, ellos iban disminuyendo su tamaño, cosa que es bastante rara, porque al no ser endotermos, ¿ya? Al ser ectotermos, no cambian mucho su variación. Por lo tanto, encontramos un patrón bastante interesante. No tenemos publicados estos resultados porque obviamente es una pregunta que viola la regla de los endotermos, Claro. en ser ectotermos, pero seguimos trabajando en eso para poder comprender cómo en un ectotermo estas reglas son inversas. Vale, gracias. Súper. Bien, queda tiempo para una pregunta. Entonces, José Luis Poveda, le voy a dar la palabra. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Muy interesante tu intervención. Gracias. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo controlar el efecto de la alometría, producto del tamaño del cuerpo, producto de filtro ambiental, competencia, entre otras? Y más cuando se trabaja con poblaciones o muestras colectadas de colecciones depositadas en colecciones biológicas. Bien. Tocaste un tema muy interesante, que es el tema de las muestras de museo, pero voy a responder primero la parte de alometría. Bueno, depende de los grupos animales que ustedes usamos, obviamente siempre vamos a estar provistos a tener aspectos alométricos asociados a la forma, ¿ya? La forma de poder controlar la alometría simplemente es poder regresionar nuestros datos, una regresión multivariada, en donde nuestros datos de forma son nuestra variable dependiente. Nosotros vamos a ver, y nuestra variable de tamaño, en este caso tamaño de centroide, sería nuestra variable independiente. Cómo el tamaño afecta a la forma. Si hay un alto valor alométrico, que esta regresión nos va a indicar, un alto valor alométrico, sea significativo o no, al tener eso, podemos nosotros corregir utilizando los residuales de la regresión que están
ya limpios de tamaño, en este caso, tamaño alométrico. No es que yo esté sacando todo el tamaño, al hacer ProTools yo no saco el tamaño, simplemente estoy haciendo una estandarización, pero el tamaño se encuentra y lo puedo corregir utilizando los residuales de esta regresión multivariada. La segunda pregunta es muy interesante y se las voy a dejar a todos para que tengan mucho cuidado. Las muestras de museo normalmente depende de lo que estén usando. En insectos, particularmente cuando se guardan en alcohol o en formol, muestras muy antiguas que ahora ya no se guardan en formol, estas pueden influenciar la forma, se pueden desecar, se pueden secar, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en si es que el muestreo o la colección de la muestra tiene problemas de fijación. Yo recomendaría tener mucho cuidado y haciendo pruebas en la cual tienes un set de muestras no fijadas y un set de muestras fijadas y ver qué tanto es la influencia de las muestras antiguas que están sometidas a eventos fijados, ¿ya? Pero bueno, eso va a ocurrir normalmente en grupos de animales que, por ejemplo, en cráneos o en cosas así, estas cosas no pasan, pero en animales que son fijados y que están dentro de alcohol, otras cosas sí puede ocurrir. Mi recomendación es simplemente hacer pruebas, fijarse si esto no está influenciando mucho la forma en el componente principal 1, en el PCA de prueba, o ver si esto simplemente está entregando mucho error de medición a tu dato. Bien. Bueno, Hugo, muchas gracias. Gracias a ti. Estamos como corto de tiempo, Amado, ¿cierto? Quedan 4 minutos para la siguiente charla. ¿Podemos responder una pregunta más? Bueno, feliz. Entonces, Gary Pareda, le voy a dar la palabra. ¿Aló? Creo que todavía no le puedes dar la palabra. ¿Aló? Sí, ahí, ¿me escucha? Ahí Excelente estás. presentación. Muy Muchas interesante, gracias. la verdad. Me he quedado muy motivado y me parece excelente presentación. Te felicito de verdad. Y tengo Muchas gracias. una pregunta. Yo estoy haciendo una investigación con datos DICOM, de los cuales estoy queriendo tener imágenes en 3D. Entonces, Correcto. tengo el Morpho-J, pero solo sé que toma en 2D. Mi gran pregunta es, como tú lo estás explicando, quisiera saber si realmente tengo que ir a R o en Morpho.j hay alguna herramienta que me pueda hacer analizar los datos en 3D. Por Perfecto. favor, muchas gracias. Sí, claro. Mira, lamentablemente no, en Morpho.j puedes sí analizar los datos, pero no tienes la visualización que te puede entregar ya R u otros software asociados a visualización de 3D, a Viso, entre otros que son pagados. R tiene la ventaja de que sí lo puede hacer y es gratis. Yo te recomendaría, hoy en día, los tutoriales para hacer estos estudios 3D están muy detallados en línea. Sí te recomendaría pasarte a R, quizás complementar con algunos otros software libres 3D para poder hacer una mejor visualización, pero Morpho.j, el problema que tiene, si bien puedes analizar los datos, vas a perder la visualización directa y poder ir cambiando o modificando, viendo dónde está la estructura de cambio. Por lo tanto, yo te recomiendo, hoy en día los tutoriales están muy detallados y que vayas a R. Cuesta Muchísimas al gracias. comienzo, pero la verdad es que después uno no se arrepiente, porque te da una amplia variación de otros análisis. Perfecto, gracias, muy agradecido. De nada.